Acaba de darse otra sentencia contradictoria con la anterior, en este caso del Tribunal número 3 de lo contencioso de Ubieu. Bueno, el caso ya que contradice lo que venía a decir el auto del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, niega el derecho a un funcionario asturiano a dirigirse a la propia administración asturiana en el propio idioma asturiano. Bueno, llega un paso atrás y todavía nos van a quedar muchos. La batalla, la guerra de la normalización del asturiano todavía va a conocer momentos buenos y momentos malos. Y tenemos que estar avezados a ellos. Porque esto no tiene otro fin que seguir avanzando, seguir aneciando, y más que tener una victoria por cuestiones políticas o incluso por cuestiones jurídicas, que ya se ve que ya es complicado, la victoria va a venir porque seamos quien al tener este uso constante de nuestro idioma. En fin, si seguimos usando el asturiano, si seguimos falando en el nuestro idioma, esto tiene buena solución. La otra cuestión, la cuestión jurídica, para mí de ahí es secundaria. Y además va a darse otra paradoja, que ya que las instancias, digamos, asturianes, provinciales, van a seguir teniendo prejuicios y van a seguir refugando y mirando la ley de una manera restrictiva. Y por contra, las otras instancias, en este caso el Tribunal Constitucional y cuando llegue los tribunales europeos, van a tener una visión más amplia, más positiva. En cualquier caso, como digo, el problema no va a estar allí. Esto van a ser pasos que se van a dar, unos más positivos, otros más negativos, y el truco va a ser que seamos quien a seguir usando el nuestro idioma. Es allí la nuestra única fuerza.